Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Gael Alguía Esquivel y voy a explicar lo que es la tarea uno, práctica uno sobre los hilos. Básicamente voy a explicar lo que es mi código. eh, y mi código consta de tres archivos. Lo que viene siendo el main.java, el hilo y pues generar aleatorio números. Vamos a comenzar por este. Este lo que hace es que se generan números en el archivo aleatoriamente txt. En este caso le estamos dando un rango de números de 10 para hacer la prueba más adelante sobre los promedios que estén correctos. Ya después se va a hacer la prueba de nuevo con los 100.000 números que se está pidiendo. La ruta donde se guarda el archivo txt, en este caso pues son las descargas de mi computadora y se le va a dar el nombre de números generados aleatoriamente txt. Y pues esta va a ser la ruta del directorio. Random, pues es básicamente la opción para que genere números aleatorios. Aquí creamos un builder, que esto lo que crea es un objeto de cadenas vacías sin caracteres para poder almacenarlos y modificarlos a nuestra manera. Creamos un ciclo for para generar los números y construir el contenido del archivo. En este caso, pues nos dice que está el rango de números, que viene siendo 10. Y pues esto se va a crear el rango máximo entre el cual se generan los números. En este caso le estamos diciendo que hasta el 10. No va a haber números mayores a 10, solo del 0 al 10. Y pues esto los va a dividir o le va a añadir la coma, la separación con la coma entre los números, a excepción del último número, porque el último número no lleva coma. Y aquí se hace un file writer que se obtiene el archivo o más bien el contenido del archivo y pues escribe dicho contenido dentro de ese archivo. En este caso pues va a ser el txt. Aquí el punto write hace que el builder pues ya cree lo que es el archivo de manera string, es decir, en manera de caracteres. Y en este caso pues si sale error pues aquí nos va a decir el error. Y ya aquí nos muestra si se genera la ruta del archivo. En este caso, pues ya lo generamos y si nos vamos aquí en descargas y nos da el txt, que viene siendo este. Nos genera 10 números, no mayores a 10 porque nosotros le pusimos esas limitantes. Entonces, sigamos con hilo Java. Aquí se establecen las propiedades necesarias de cada hilo. En este caso viene siendo un arreglo de números donde se van a almacenar los números. Tiene un inicio y un fin, es decir, de cuánto a cuánto los hilos van a tener ese promedio. Se crea un array, un arreglo para almacenar los promedios y el índice de promedio pues se le va a dar esos arreglos o más bien esos promedios se van a almacenar en un arreglo y van a corresponder a un índice. En este caso es el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces aquí se guardan y se establecen las propiedades y aquí abajo se crea un ciclo para sumar el total de los números dentro de ese rango que se especifica. En este caso, si son del 0 al 2, pues se suman esos dos números y pues se divide entre dicho rango y se saca el promedio del índice, es decir, el promedio del hilo. Ya aquí en hilo, en el main, igual, sacamos el archivo. En este caso estamos diciendo que el archivo va a ser el mismo. El mismo que se generó, ese va a ser el mismo. Lo va a agarrar y pues se lo va a almacenar los que vienen siendo los promedios de cada hilo, así como anteriormente lo comentábamos. El promedio viene siendo 4. Le vamos a dar un valor de 4 porque nada más en este caso estamos trabajando con 4 hilos. Y aquí se leen los números del archivo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos vamos a nuestro leer num, esto lo que hace es leer los números desde un archivo y los devuelve como un arreglo sí, como un arreglo de enteros. Entonces ya una vez obtenido los números enteros, pues se crea un reader para poder leer el contenido del txt. En este caso, pues todos los números que vienen dentro del txt. Y pues ya una vez que se leyó, se abre, usamos un reader para poder leer y abrir lo que viene siendo el archivo. Entonces ya va a detectar todo lo que es el contenido del archivo txt. Y aquí divide la línea en partes usando la coma como delimitador. Esto quiere decir, él va a detectar si son 4 comillas, eh, son 2 números. O si son 6 comillas, pues son 3 números. Y así sucesivamente con el rango que le dimos de números.
Y pues se crea un arreglo de enteros con el tamaño adecuado. En este caso, si son 10, pues se va a crear el arreglo del tamaño 10. Y se crea un ciclo for para ir recorriendo o ir checando todo lo que es la longitud de los números para convertirlo en cadena de enteros. Si está en cadena de strings o cadena de caracteres, pues todo eso lo va a convertir en enteros para poder sacar el promedio. Entonces, esto retorna los números y volvemos acá arriba. Y aquí ya se crea y se asigna los hilos. Ya con los números que pues, se leyeron. Y aquí estamos delimitando el inicio del rango y el final del rango. Esto quiere decir que el hilo 1 va a depender o va a ir del 0 al 2. Y va a almacenar el promedio también y estamos dándole que el índice del promedio va a ser 0. Esto para almacenar el promedio. Igual, con el hilo 2 el rango inicial es 2 y el rango final es 5. Y así sucesivamente con cada hilo. Y se inicializan los hilos con el 1, el 2, el 3 y el hilo 4.start. Y aquí se hace un try catch para que se espera que todos los hilos finalicen sus tareas correctamente. Ya una vez finalizadas sus tareas correctamente, pues eh, el programa termina correctamente. Aquí se muestra el promedio de cada hilo. Se recorre todo lo que viene siendo el promedio. Entonces sacamos el promedio del hilo 1 es de tal. Y aquí todo se calcula el promedio total de los arreglos almacenados en el arreglo de promedios. Esto quiere decir que se almacenan los 4 promedios, el promedio 1, el promedio 2, el promedio 3, el promedio 4 de los hilos y se divide entre 4, que en este caso estamos trabajando 4 arreglos de promedios, que viene siendo los promedios de cada hilo y el promedio total de los hilos. Entonces, vamos a hacer la validación. Aquí tenemos el archivo generado bien, el archivo que se nos generó con los números aleatorios. Y vamos a usar la calculadora para verificar lo que viene siendo los promedios y si está correctamente. Entonces, el promedio del hilo 1 es de 5. ¿Por qué de 5? Porque 5 más 5 son 10. Entre 2 viene siendo 5. Entonces, el promedio del hilo 1 es correcto. Ahora del hilo 2. El promedio del hilo 2, que viene siendo 5 más 3 más 5, no, perdón, 3 más 5 más 2, que viene siendo entre 3, nos viene dando, no se suma bien, viene siendo 3 más 5 más 2. Se suman bien y entre 3, ahora sí nos da 3.33, que viene siendo el promedio correctamente del hilo 2. Y ahora vamos a verificar el hilo 3, que viene siendo 7 más 8 entre 2 y nos da 7.5. Entonces el promedio del hilo 3 es correcto. Y ahora el promedio del hilo 4. Viene siendo 6 más 5 más 2 entre 3 y nos da un promedio de 4.33. Eso quiere decir que el promedio del hilo 4 es correcto. Entonces así estamos validando que cada hilo tiene un promedio correcto. Y ahora vamos a validar lo que viene siendo el promedio total de los hilos. Y estos viene siendo básicamente sumar pues todos los promedios y dividirlos. Entonces sumamos este promedio del promedio del hilo 4 más el promedio del hilo 3, que viene siendo 7.5, más 3.33333 periódico, que viene siendo el promedio del hilo 2, más 5, que viene siendo el promedio del hilo 4. Todo esto lo dividimos entre 4, que son 4 promedios, que viene siendo 4.041, 16, 6, 6, y así sucesivamente periódicamente. Entonces comprobamos y estamos validando que todos los promedios de todos los hilos están correctos. Y ahora sí, ya podemos generar en lo que viene siendo o cambiar lo que viene siendo el rango de los números. En este caso teníamos 10, pues nosotros vamos a poner 100,000. 100,000 y un rango de números no más mayores de 999. Entonces lo generamos, nos vamos a nuestro archivo y vemos que se ha generado exitosamente con los 100,000 números. Aquí podemos ver los 100,000 números. Entonces ya nada más es cuestión de correr el archivo y pues nos dan los promedios de todos los números generados aleatoriamente.
Entonces así estamos validando y comprobamos que exitosamente se corre y se ejecuta el programa. Muchas gracias.